Me dijeron, carga, y que me fuera. Salí. Tras una semana, 50 llamadas, mi hermana, Dorada, en apuros. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor a carne asada del vecino se colaba por la ventana de mi cuarto, una tortura deliciosa considerando que en mi plato solo había una sopa instantánea por segunda noche consecutiva. Acababa de perder mi empleo en una empresa de desarrollo de software debido a una reestructuración, que es la forma elegante de decir que ya no le servía. 30 años, una carrera que consideraba prometedora y de vuelta en casa de mis padres. Un cliché andante. Siempre había sido el responsable, el que sacaba buenas notas, el que consiguió un buen trabajo apenas salí de la universidad. Incluso les eché una mano cuando cambiaron el coche de mi papá hace unos años y otra vez cuando a mi mamá se le metió la idea de remodelar la cocina con granito que, sinceramente, parecía mármol de panteón. Pero el granito era lo de menos, lo que pesaba era la atmósfera. Desde que volví, la casa se sentía como un campo minado. Mi hermana Sofía, 4 años menor, era la reina del castillo. Ella sí que sabía vivir, ni estudiaba en serio ni trabajaba de verdad, decía que era influencer de estilo de vida, lo que aparentemente significaba tomarse fotos con ropa prestada y subir videos probando cafés caros. Cada capricho se le cumplía. Mientras tanto, mis intentos de hablar sobre mis entrevistas de trabajo eran recibidos con el entusiasmo de quien escucha el reporte del clima. Otra vez, aplicando, en la computadora, mijo. A ver si no se te cansa la vista, soltaba mi mamá, Elena, con ese tonito que usaba para picar. Mi padre, Ricardo, simplemente me ignoraba o hacía algún comentario sobre cómo los hijos de sus compadres ya tenían casa propia y 2 hijos. El favoritismo hacia Sofía no era sutil, era un elefante rosa fosforescente en medio de la sala. A veces, sentía pequeños actos de sabotaje. El módem del internet fallaba misteriosamente justo cuando tenía programada una entrevista online. O mi mamá accidentalmente ponía la aspiradora justo afuera de mi cuarto cuando estaba en una llamada importante. Pequeñeces, sí, pero sumadas eran como una lija sobre una herida abierta. La gota que derramó el vaso fue durante la cena, una de esas cenas tensas donde el único ruido era el de los cubiertos contra los platos. Sofía, como no, presumía su nuevo celular, uno de esos que cuestan lo que yo ganaba en un mes antes. Para romper el hielo, o quizás por pura necesidad de sentirme útil, comenté que había tenido una entrevista prometedora esa tarde. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su plato. ¿Otra entrevista, prometedora? O sea que seguimos en las mismas, Mateo. Porque el recibo de la luz, que yo sepa, no se paga con buenas entrevistas. Mi madre, siempre la segunda voz de mi padre, añadió su pizca de sal. Ay, Ricardo, no lo presiones tanto. Pero sí, Mateo, ya deberías estar pensando en cómo no ser una molestia para todos. Francamente, tu hermana necesita su espacio, necesita sus cosas, y tú, te estás volviendo una carga, hijo. Una carga. La palabra resonó en mis oídos como un eco en una caverna vacía. Miré a mi padre, esperando que la contradijera, que dijera algo. Él solo asintió lentamente, con esa severidad suya que siempre me había intimidado. Tu madre tiene razón, sentenció. A veces pienso que ojalá te fueras de una vez. Nos aliviarías bastante, a todos. Sofía levantó la vista de su teléfono nuevo el tiempo suficiente para esbozar una sonrisita de suficiencia. El dolor fue agudo, un puñal helado directo al pecho. Pero debajo del dolor, una extraña y fría claridad comenzó a surgir. Ya no había nada que decir. No iba a discutir, no iba a suplicar. Me levanté de la mesa en silencio. Sus miradas me siguieron, quizás esperando una explosión, un drama. No se los di. Fui a mi antiguo cuarto, abrí el armario y saqué la maleta de viaje que usaba para las vacaciones. Empecé a doblar ropa,
un par de jeans, algunas playeras, mi laptop, el cargador, mis documentos. Lo esencial. Cada movimiento era metódico, casi robótico. Desde el comedor llegaban murmullos ahogados. Cuando pasé por la sala con la maleta en la mano, mi madre musitó, más para sí misma pero lo suficientemente alto para que yo escuchara, ni las gracias da el señorito. Mi padre no dijo nada. Sofía ya estaba de nuevo absorta en su pantalla. Abrí la puerta principal. El aire de la noche, fresco y cargado con el aroma a jazmines del jardín de la vecina, me golpeó la cara. Se sentía extrañamente liberador. Cerré la puerta detrás de mí, dejando adentro el peso de sus palabras y la asfixia de esa casa que alguna vez llamé hogar. Un peso se había ido, sí, pero otro, el de la incertidumbre y el rechazo, acababa de nacer. Caminé hacia la parada del autobús, sin un rumbo fijo, solo con la certeza de que no podía, no quería, volver atrás. La primera llamada fue a Carlos, mi compadre del alma desde la preparatoria. ¿Qué onda, carnal? Habla Mateo, dije, tratando de que la voz no se me quebrara. Oye, se puso fea la cosa en mi casa, más fea de lo normal. ¿Habrá chance de caerle a tu cantón unos días en lo que me organizo un poco? La respuesta de Carlos fue inmediata, sin preguntas, sin juicios. Jalo, mi Mateo. Cae cuando quieras, aquí te apañamos. No te preocupes por nada. Su voz fue como un bálsamo. Tomé un taxi al departamento de Carlos. Era un lugar pequeño, de soltero, pero en ese momento me pareció un palacio. Mientras me ofrecía una cerveza y unas quesadillas recalentadas, le conté todo, desde los pequeños sabotajes hasta las palabras finales de mis padres. Carlos escuchaba, su expresión pasando de la sorpresa a una indignación creciente. No manches, qué poca madre. Neta, siempre han sido bien especiales contigo, comparándote con la zángana de tu hermana, pero esto ya es el colmo. Pero qué bueno que te saliste, güey. A veces uno necesita un buen periodicazo en la cabeza para reaccionar. Ya verás que es para mejor, te lo juro. Su apoyo incondicional, su rabia en mi nombre, me hicieron sentir menos solo. Esa noche dormí en su sofá, un sofá un poco hundido y con un resorte rebelde, pero dormí profundamente, agotado física y emocionalmente. A la mañana siguiente, con la cabeza un poco más fría, tomé una decisión. Abrí la configuración de mi celular y bloqueé las llamadas entrantes y los mensajes de mi padre, mi madre y Sofía. Necesitaba espacio, necesitaba paz para pensar y, sobre todo, para actuar. No era por rencor, o bueno, quizás un poquito sí, pero principalmente era por autopreservación. Necesito silencio para escucharme a mí mismo, Carlos, le dije. Él asintió, comprensivo. Los primeros días fueron extraños. Una mezcla de libertad y un vacío punzante en el estómago cada vez que pensaba en la escena de la cena. Intensifiqué mi búsqueda de empleo, enviando currículums como si repartiera volantes, y empecé a mirar anuncios de cuartos en renta, consciente de que el sofá de Carlos no podía ser una solución permanente. Como a los 3 o 4 días, mientras estaba enfrascado en una de esas bolsas de trabajo online, vi que tenía varios mensajes de WhatsApp de Sofía. Como WhatsApp usa internet y no la línea directa, mis bloqueos telefónicos no la afectaban ahí, aunque yo no tenía activadas las notificaciones para ella. La curiosidad me pudo. El primero decía, Mateo, ¿dónde andas? Oye, necesito que me hagas un paro con mi lab, se trabó y tengo que subir un haul urgentísimo. No. Bueno, ni contestas. ¡Qué payaso! Bye. 2 horas después, otro, mis papás andan raros. Como que te extrañan, jaja, qué risa. Ya vuelve, ¿no? Para que me arregles mi compu. Leí los mensajes con una sonrisa que era más bien una mueca amarga. Ni una pizca de preocupación genuina, solo su egocentrismo habitual. Borré los mensajes y apagué las notificaciones de su chat. Una semana después de mi partida, recibí una llamada de un número desconocido. Dudé, pero contesté. Era mi tía Carmen, la hermana de mi padre. Tenía una voz cálida, siempre había sido la más sensata de esa rama de la familia. Mijo,
¿cómo estás? Soy tu tía Carmen. Tía. ¡Qué sorpresa! Bien, bien, aquí andamos, respondí, tratando de sonar casual. Ay, Mateo. Fíjate que tu mamá me habló ayer, muy preocupada según ella, que no sabe de ti, que qué desconsiderado eres, que cómo es posible. Ya sabes cómo es Elena cuando se pone en ese plan. Pero entre líneas la noté, rara, como si ocultara algo más. ¿Todo bien en casa? Bueno, en casa de tus padres. Agradecí su tono, su genuina preocupación. Decidí ser honesto, al menos en parte. La verdad, tía, es que ya no estoy viviendo con ellos. Tuvimos unas diferencias fuertes y decidí que era mejor tomar mi propio camino. Hubo un silencio al otro lado de la línea, luego un suspiro largo. Haces bien, mijo. A veces la distancia es lo más sano, aunque duela. Esa casa a veces puede ser complicada. Cuenta conmigo para lo que se ofrezca, ¿eh? Y no te dejes llevar tan fácil por los dramas de tu madre, que le encanta hacer tormentas en un vaso de agua. Sus palabras fueron un pequeño consuelo, una validación de que no estaba loco, de que mi percepción de la toxicidad no era solo mía. Le agradecí y colgué, sintiéndome un poco menos a la deriva. El silencio de mis padres y hermana, roto solo por los mensajes interesados de Sofía y la preocupación genuina pero cautelosa de mi tía, me confirmaba que había hecho lo correcto. Ahora tocaba construir desde cero. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Con el apoyo logístico y moral de Carlos, me dediqué en cuerpo y alma a encontrar una salida. Las entrevistas online se volvieron mi pan de cada día. Algunas eran desalentadoras, otras simplemente no cuajaban. Pero no me permití flaquear. La frase "eres una carga" rebotaba en mi cabeza como un recordatorio constante de lo que no quería volver a ser, ni a sentir. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una de esas entrevistas dio frutos. No era en una empresa tecnológica deslumbrante como mi anterior empleo, sino en una compañía de logística de tamaño mediano, en el departamento de atención a clientes especializados. El sueldo era menor, sí, pero era un trabajo honesto, y la posibilidad de crecer estaba ahí. Mi nuevo jefe, don Raúl, un hombre de unos 50 y tantos, de pocas palabras pero mirada observadora y trato justo, me dio la bienvenida con un apretón de manos firme. Aquí valoramos el compromiso y las ganas de trabajar, joven. Échele ganas y verá que le va bien, me dijo el primer día. Sus palabras, sencillas y directas, me supieron a gloria. Con la primera quincena en el bolsillo, el siguiente paso era encontrar mi propio techo. Carlos había sido un ángel, pero no podía abusar de su hospitalidad eternamente. Después de ver varios cuartuchos deprimentes, encontré un pequeño departamento tipo estudio en una colonia modesta pero tranquila, bien conectada por el transporte público. Era pequeño, apenas una habitación grande con cocineta y un baño, pero las paredes recién pintadas y la ventana que daba a un patio con árboles me convencieron. Firmé el contrato esa misma tarde. La sensación de meter la llave en la cerradura de mi propio espacio, por humilde que fuera, fue indescriptible. Era un lienzo en blanco. Carlos me ayudó con la mudanza, que consistía en mi maleta y un par de cajas con libros y cosas personales que había logrado sacar de casa de mis padres en una visita relámpago mientras no estaban. Los primeros muebles fueron de segunda mano, una mesita, 2 sillas, un colchón inflable que Carlos me prestó en lo que te alivianas. Pero eran míos, o al menos, estaban en mi espacio. Poco a poco, empecé a construir una rutina. Me levantaba temprano, preparaba un café sencillo en mi nueva parrilla eléctrica, e iba al trabajo. Regresaba cansado pero con la satisfacción del deber cumplido. Empecé a cocinar para mí, experimentando con recetas sencillas que encontraba en internet. Redescubrí el placer de leer un libro en completo silencio, o de escuchar mi música sin comentarios ni miradas de desaprobación. La paz era mi nueva compañera. En el trabajo, me esforcé por aprender rápido y ser eficiente. Don Raúl parecía notarlo, a veces me hacía algún comentario aprobatorio o me asignaba tareas que requerían un poco más de responsabilidad. En ese mismo edificio de oficinas, durante la hora de la comida, conocí a Laura.
Trabajaba en el departamento de marketing de otra empresa. Era un par de años menor que yo, inteligente, con una sonrisa fácil y una energía que contagiaba. Empezamos a coincidir en la fondita de la esquina y las pláticas casuales se fueron volviendo más largas, más personales. Hablamos de música, de cine, de los absurdos de la vida godín. Laura era independiente, vivía sola desde hacía tiempo y tenía una visión del mundo muy clara y pragmática, pero también muy humana. Su compañía era refrescante, un soplo de aire fresco después de la atmósfera viciada de mi antiguo hogar. Aún no me atrevía a contarle todo el drama familiar, pero sentía que con ella podía ser yo mismo, sin filtros ni pretensiones. Un día, mi tía Carmen me llamó. ¿Cómo sigues, mijo? ¿Ya más asentado? Le conté de mi nuevo trabajo, de mi departamentito. Se alegró genuinamente. Luego, con un tono más bajo, añadió, fíjate que tu mamá me volvió a llamar. Ahora con el cuento de que, el disgusto que le diste le está afectando la presión, que, los abandonaste a su suerte. Ya sabes, su disco rayado de siempre. Respiré hondo. La vieja punzada de culpa intentó asomarse, pero la ahogué con mi nueva determinación. Tía, le dije con calma, agradezco que me cuentes, pero si mi mamá de verdad se siente mal, lo que tiene que hacer es ir al doctor y cuidarse. Yo ahora estoy tratando de construir mi propia vida, y no puedo, ni quiero, involucrarme en sus crisis, reales o inventadas. Hubo un silencio al otro lado, y luego mi tía dijo, con un dejo de sorpresa y, me pareció, de admiración, tienes razón, Mateo. Tienes toda la razón. Me da gusto escucharte así, más fuerte. Colgué el teléfono. La herida seguía ahí, claro, pero ya no sangraba con la misma intensidad. Estaba empezando a cicatrizar. Y esa cicatriz, me di cuenta, era el testimonio de mi supervivencia. Estaba solo, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía desamparado. Me tenía a mí mismo. Habían pasado unas 3, casi 4 semanas desde mi autoexilio. Mi vida empezaba a tomar un ritmo propio, una melodía quizás no muy emocionante, pero sí tranquila y constante. El trabajo con don Raúl iba bien, incluso me había felicitado un par de veces por mi manejo de clientes difíciles. Mi pequeño estudio ya no se sentía tan vacío, había comprado un colchón de verdad, una plantita para la ventana y hasta un pequeño librero de segunda mano donde mis pocos libros parecían más felices. Laura y yo habíamos ido al cine un par de veces y nuestras conversaciones en la fonda eran el punto luminoso de mis días laborales. Incluso había desbloqueado los números de mis padres y de Sofía de mi celular, no porque quisiera hablar con ellos, sino porque sentía que ya no tenían el poder de afectarme como antes. Una ilusa ingenuidad, como pronto descubriría. Fue un martes por la noche. Llegaba del trabajo, cansado pero satisfecho después de resolver un embrollo considerable con un envío. Mientras calentaba unas sobras para cenar, mi celular, que había dejado en la mesita, empezó a vibrar como loco. Era un número desconocido. Dudé. Últimamente, las llamadas de bancos ofreciendo tarjetas eran una plaga. Pero algo en la insistencia de la vibración me hizo contestar. Bueno. Mateo. Mateo, hijo, por el amor de Dios, contéstame. Era la voz de mi madre, pero distorsionada por el pánico, casi un chillido. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Mamá? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? No, no estamos bien. Es tu hermana. Sofía. Tienes que venir, Mateo, es una emergencia terrible. Su voz se quebró en un sollozo. Antes de que pudiera responder, escuché la voz de mi padre al fondo, igualmente alterada. Elena, dame acá. Mateo. Más te vale que contestes y vengas para acá inmediatamente. Tu hermana está en un lío muy grave. Pero, ¿qué lío? ¿Qué pasó?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón empezaba a latir con fuerza. No hay tiempo para explicaciones por teléfono. Solo ven. Te necesitamos, gritó mi padre y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando ligeramente. ¿Qué diablos podía ser tan grave?
¿Un accidente? ¿Se había enfermado Sofía? La forma en que sonaban, especialmente mi padre, que usualmente era la voz de la frialdad, me preocupó de verdad. Mientras consideraba qué hacer, mi celular volvió a sonar. Esta vez era mi tía Carmen. Y mijo, qué bueno que contestas. ¿Ya hablaste con tus padres?, preguntó, su voz también teñida de urgencia. Sí, tía, acaban de colgarme. Sonaban, desesperados. Dicen que es algo con Sofía, pero no me dijeron qué. Ay, Mateo, suspiró mi tía. Ahora sí parece que la cosa es seria de verdad. Tu padre me llamó hace un momento, estaba fuera de sí, casi no se le entendía. Algo pasó con Sofía, hablan de mucho dinero, de amenazas. No me quisieron dar detalles precisos, pero están aterrados. Tu mamá no paraba de llorar. Insisten en que solo tú puedes ayudarlos, que eres el único que puede sacarlos de esto. Yo. Pero, ¿yo qué tengo que ver o qué puedo hacer?, pregunté, confundido y con un mal presentimiento creciendo en mi pecho. No lo sé, mijo, de verdad que no lo sé. Pero la desesperación en la voz de tu padre, nunca lo había escuchado así. Creo que deberías, al menos, averiguar de qué se trata. Pero con mucho cuidado, Mateo. Ya sabes cómo se las gastan a veces para conseguir lo que quieren. Le agradecí a mi tía por el aviso y colgué. Me senté en el borde de mi cama, la cena olvidada enfriándose en la cocineta. La cabeza me daba vueltas. ¿Qué hacer? Una parte de mí, la herida, la resentida, quería ignorarlos, dejarlos que resolvieran sus propios problemas como me habían obligado a mí. Pero otra parte, una más antigua, la del hijo, la del hermano, sentía una punzada de preocupación. Y la advertencia de mi tía resonaba, solo tú puedes ayudarlos. ¿Por qué yo? ¿Qué clase de problema había causado Sofía esta vez que requería mi intervención específica? Decidí que no podía quedarme con la duda. Pero tampoco iba a ir corriendo a su casa como un perrito faldero. Les envié un mensaje de texto a mis padres, necesito saber qué pasa antes de considerar ir. Explíquenme por mensaje o llámenme con calma. La respuesta fue casi instantánea, de mi madre, no podemos explicar por mensaje. Es demasiado complicado y delicado. Por favor, Mateo, ven. Te lo suplico como tu madre. Respiré hondo. Esto olía mal, muy mal. Hablé con Carlos, le conté la situación. Su consejo fue directo, no vayas solo, güey. Y si vas, que sea en tus términos. No dejes que te manipulen. Luego llamé a Laura. Necesitaba una perspectiva externa, alguien que no estuviera emocionalmente involucrada. Le conté a grandes rasgos lo que estaba pasando, la llamada de mis padres, la preocupación. Laura escuchó con paciencia. Mateo, dijo suavemente, suena a que están muy asustados. Pero también suena a que te están presionando mucho. Haz lo que sientas que es correcto para ti, pero no te olvides de todo lo que pasaste. Tu bienestar también importa. Sus palabras me dieron un poco de claridad. No iba a ceder a la presión histérica. Tomé una decisión. Después de colgar con Laura, y con las palabras de Carlos y mi tía Carmen resonando en mi cabeza, envié un mensaje de texto conciso al celular de mi padre, no iré a su casa. Si quieren hablar conmigo, nos vemos mañana a las 6 de la tarde en la cafetería, El Sol, la que está cerca del parque. Papá y mamá solamente. Si Sofía aparece o intentan cualquier tipo de escena, me voy inmediatamente. Confirmen si aceptan. La respuesta tardó unos minutos, que se me hicieron eternos. Finalmente, vibró el teléfono. Un escueto aceptamos de mi padre. Al día siguiente, salí del trabajo un poco antes, con el estómago hecho un nudo. Don Raúl me había notado distraído. ¿Algún problema, Mateo?, preguntó con su habitual discreción. Asuntos familiares, don Raúl, nada grave espero, mentí a medias. Él solo asintió. Con cuidado, entonces. Llegué a la cafetería, El Sol, 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una mesa discreta, cerca de la ventana pero no demasiado expuesta.
Pedí un café americano, más por tener algo en las manos que por ganas de tomarlo. Mis padres llegaron puntuales, lo cual ya era una señal de la gravedad del asunto. Se veían demacrados, ojerizos. Mi madre traía los ojos hinchados, como si hubiera llorado durante horas. Mi padre, usualmente tan erguido y dominante, parecía haber encogido. Se sentaron frente a mí sin decir palabra al principio. El silencio era tenso, cargado de reproches no dichos y de una ansiedad palpable. Bueno, rompí el hielo, con una calma que no sentía. ¿Qué es lo tan terrible que pasó con Sofía? Mi madre rompió en un sollozo contenido. Ay, hijo, es que, mi niña. Mi padre la interrumpió, con la voz rasposa. Tu hermana. Sofía, se metió en un problema muy gordo, Mateo. Un problema de dinero. ¿Qué tipo de problema?, pregunté, manteniendo mi tono neutral. Fue mi padre quien habló, atropelladamente, como si las palabras le quemaran la lengua. Resulta que Sofía, en su eterna búsqueda de ser millonaria rápido y sin esfuerzo, como él mismo dijo con amargura, se había dejado seducir por un supuesto gurú de las inversiones que conoció en Instagram. Este personaje le prometió duplicar su dinero en cuestión de semanas a través de un esquema de criptomonedas revolucionario. Sofía, deslumbrada, no solo invirtió todos sus ahorros, que, por supuesto, eran dinero que mis padres le habían dado, sino que, convencida por el estafador, pidió un préstamo considerable a nombre de mi padre en una de esas financieras online de dudosa reputación. Aparentemente, había logrado acceder a sus datos bancarios o lo había engañado para que aprobara algo sin leer las letras pequeñas. Y ahora resulta que todo era una estafa, Mateo, continuó mi padre, pasándose una mano por la cara. El tipo desapareció, la página de inversión ya no existe, y la financiera nos está acosando día y noche. Quieren que paguemos el préstamo más unos intereses que son una barbaridad, una verdadera usura. Y nos dieron un plazo de 48 horas o tomarán acciones legales, hablan de embargo, de afectar mi historial crediticio. Es una pesadilla. Mi madre gimoteaba. Y Sofía está destrozada, no para de llorar, no quiere salir de su cuarto. Dice que su vida se acabó. Escuché todo el relato en silencio, mi expresión impasible. Por dentro, una mezcla de emociones bullía, una pizca de fría satisfacción al verlos tan vulnerables, una oleada de desprecio por la estupidez e irresponsabilidad de Sofía. Y una profunda incredulidad ante la ingenuidad de mis padres. Entiendo, dije finalmente. ¿Y qué es lo que esperan de mí exactamente? Pues que nos ayudes, Mateo, exclamó mi madre, como si fuera lo más obvio del mundo. Tú sabes de esas cosas de la computadora, de Internet. Tienes que rastrear a ese estafador. Recuperar el dinero. Algo. Mi padre añadió, con un tono que intentaba ser autoritario pero que se quebraba por la desesperación, o conseguirnos un buen abogado, uno que sepa de estos fraudes. Negociar con esa financiera. Tú tienes la cabeza más fría para estas cosas, Mateo. Nosotros estamos viejos, no entendemos de estas modernidades. Solo tú puedes sacarnos de este hoyo. Solo tú, repitió mi madre, mirándome con ojos suplicantes. Me recargué en el respaldo de la silla, observándolos. La ironía de la situación era casi cómica. Hacía apenas unas semanas, yo era una carga, un estorbo, alguien a quien deseaban ver lejos. Y ahora, de repente, era su única esperanza, el Salvador designado. Es una situación grave, ciertamente, concedí, con una calma que los desconcertó. ¿Cuánto dinero es exactamente lo que deben? Me dijeron la cifra. Era considerable, lo suficiente para desestabilizar a cualquier familia de clase media. Hice algunas preguntas clave, ¿tienen algún contrato del préstamo? ¿Algún correo electrónico o mensaje del supuesto asesor? ¿Sofía guardó alguna conversación, alguna prueba? Mis preguntas, directas y técnicas, parecían desarmarlos aún más. Se miraron el uno al otro, balbuceando respuestas vagas. Era evidente que Sofía, en su afán, y ellos, en su ceguera, no habían tomado la más mínima precaución. Finalmente, los miré fijamente a los ojos. Entiendo la gravedad del asunto, repetí.
Y también recuerdo claramente que hace unas pocas semanas, sus palabras exactas fueron que yo era una carga, y que, ojalá me fuera. Ahora resulta que soy el único que puede resolver esto. La vida da muchas vueltas, ¿no creen? El color desapareció del rostro de mi padre. Mi madre bajó la mirada, avergonzada. El silencio en la mesa se volvió espeso, cortante. Sabía que tenía el control, y no pensaba cederlo fácilmente. Mis palabras flotaron en el aire tenso de la cafetería. Mis padres se quedaron mudos, la culpa y la desesperación luchando en sus rostros. Disfruté su incomodidad por un instante, no por crueldad, sino como una pequeña reivindicación por todas las veces que me habían hecho sentir insignificante. Necesito pensarlo, dije finalmente, poniéndome de pie. Les daré una respuesta mañana por la tarde. No me llamen antes. Y sin esperar respuesta, dejé dinero para mi café sobre la mesa y salí de la cafetería, dejándolos con sus miradas angustiadas. Esa noche apenas dormí. Caminaba de un lado a otro en mi pequeño estudio, sopesando mis opciones. Hablé largo y tendido con Carlos por teléfono. No te dejes engañar, Mateo, me aconsejó. Te necesitan ahora, tienes el sartén por el mango. Si decides ayudarlos, que sea bajo tus reglas, güey. Que les cueste. Y que la princesita de tu hermana aprenda la lección de una vez por todas. También llamé a Laura. Le conté los detalles del problema de Sofía y la petición de mis padres. Ella fue más mesurada. Es una situación horrible para ellos, y entiendo que te sientas en una encrucijada. Pero recuerda que tu paz mental es lo primero, Mateo. Cualquier cosa que decidas, asegúrate de que sea algo con lo que tú puedas vivir después, sin remordimientos ni resentimientos acumulados. Incluso recordé un consejo vago que don Raúl me había dado alguna vez en el trabajo, cuando le comenté de pasada sobre un problema familiar complicado con dinero sin entrar en detalles. Me había dicho, mire, joven, el dinero va y viene. La dignidad y el respeto, esos no tienen precio. No deje que nadie se los quite ni se los pisotee. Sus palabras, tan diferentes pero tan sabias, me ayudaron a trazar un plan. No iba a ser su salvador incondicional. Si iba a intervenir, sería para enseñarles una lección a todos, incluyéndome a mí mismo sobre mis propios límites. Al día siguiente, lo cité de nuevo, esta vez en un parque, en una banca pública. Exigí que Sofía estuviera presente. Cuando llegaron, Sofía tenía los ojos rojos e hinchados, una sombra de la influencia glamorosa que pretendía ser. Mis padres la flanqueaban como si fuera una criminal camino al patíbulo. Me senté frente a ellos, con una libreta y una pluma en la mano, como si fuera una reunión de negocios. Bien, comencé, con voz firme. He pensado en su situación. Y estoy dispuesto a considerar ayudarlos, pero bajo condiciones muy estrictas. Innegociables. Tragaron saliva. Primero, dije, mirándolos a los tres directamente. Quiero escuchar una disculpa. Sincera. De cada uno de ustedes. Por cómo me trataron, por las palabras que usaron la noche que me fui de su casa, y por todas las veces anteriores que me hicieron sentir menos. Hubo un silencio incómodo. Sofía sollozó. Mi madre murmuró un perdóname, hijito apenas audible. Mi padre carraspeó y, con la mandíbula apretada, dijo, lo sentimos, Mateo. No debimos decirte esas cosas. Sofía, entre hipidos, logró decir, perdón, hermano. No sonaba del todo sincero, pero era un comienzo. Segundo, continué, imperturbable. Transparencia total. Necesito ver todos los documentos del préstamo, los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp con ese supuesto asesor, los estados de cuenta bancarios involucrados. Todo. Sofía, tú me vas a explicar, paso por paso, cómo te metiste en este lío. Asintieron. Tercero, responsabilidad. Sofía, la miré fijamente, a partir de hoy, se acabaron los lujos. Venderás inmediatamente tu coche, si es que está a tu nombre y no al de papá. Venderás ese celular nuevo, tus bolsas de diseñador, tus joyas, cualquier cosa de valor que tengas.
Todo ese dinero se irá a un fondo para pagar esta deuda. Y conseguirás un trabajo de verdad, el que sea, para ayer. Cada peso que ganes, hasta el último centavo, se destinará a esto hasta que se salde la deuda. ¿Entendido? Sofía abrió la boca para protestar, pero la mirada de mi padre la silenció. Asintió con la cabeza, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuarto, mi participación. Hice una pausa. Yo no voy a pagar sus deudas de mi bolsillo como si fuera un cajero automático. Mi función será analizar toda la información que me den. Puedo ayudar a buscar asesoría legal, conozco a un abogado que podría orientarnos, pero sus honorarios los pagan ustedes. Puedo intentar negociar un plan de pagos con la financiera, si es que es una entidad legítima y no unos extorsionadores. Pero quiero que quede claro, ustedes agotarán todos sus recursos primero. Venderán lo que tengan que vender, pedirán un préstamo bancario formal si es necesario, ustedes, Ricardo y Elena, como padres responsables. Y solo si después de todo eso, aún falta una cantidad que sea manejable para mí, y solo entonces, consideraré otorgarles un préstamo personal, con un acuerdo firmado ante notario. Con intereses razonables y un plan de pagos estricto que Sofía y ustedes deberán cumplir al pie de la letra. Y quinto y último, concluí, mi voz dejando claro que no había espacio para discusión. Esta dinámica familiar tóxica se acaba hoy. Se acabó la princesa intocable y el hijo invisible que solo sirve para resolver problemas. Si vuelvo a sentir la más mínima falta de respeto, la más sutil manipulación, o si alguno de ustedes incumple cualquiera de estas condiciones, este es el último favor que les hago en mi vida. A partir de ese momento, cada quien se rascará con sus propias uñas. ¿Quedó claro? El silencio fue absoluto, solo roto por los sollozos ahogados de Sofía. Mis padres se miraron, derrotados. Sabían que no tenían otra opción. Sabían que el Mateo sumiso y complaciente había desaparecido. Tienen hasta mañana al mediodía para darme una respuesta y entregarme todos los papeles, dije, cerrando mi libreta. Si aceptan, empezamos a trabajar. Si no, les deseo la mejor de las suertes. Me levanté y me alejé, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía el control de mi propia vida y, paradójicamente, también de la de ellos. Al día siguiente, poco antes del mediodía, mi padre me llamó. Su voz era la de un hombre resignado. Mateo, aceptamos tus condiciones. ¿Dónde te vemos para entregarte los papeles? Nos reunimos brevemente en la misma cafetería. Me entregaron una carpeta abultada con documentos, estados de cuenta y capturas de pantalla de conversaciones de Sofía con el estafador. Sus rostros reflejaban una mezcla de desesperación y un respeto a regañadientes que nunca antes me habían mostrado. Las semanas siguientes fueron agotadoras, pero de una manera diferente. Supervisé fríamente cómo Sofía, con lágrimas en los ojos, ponía a la venta su coche, que efectivamente estaba a nombre de mi padre, pero que ella usaba como propio. Su celular de última generación y varias de sus preciadas bolsas y accesorios de marca. El dinero obtenido fue directamente a una cuenta destinada al pago de la deuda. La obligué a buscar trabajo, y después de varios intentos fallidos y muchas quejas, consiguió un puesto de medio tiempo como vendedora en una tienda de ropa en un centro comercial. Verla llegar cansada y con los pies adoloridos después de sus turnos fue, lo admito, extrañamente satisfactorio. Yo, por mi parte, me sumergí en los documentos. El préstamo con la financiera online era abusivo en sus intereses, pero lamentablemente legal dentro de ciertos vacíos. La estafa de las criptomonedas era un caso perdido, el asesor era un fantasma digital. Contacté a un conocido de la universidad que ahora era abogado y se especializaba en temas financieros. Después de una consulta inicial, que mis padres pagaron religiosamente, el abogado nos dio un panorama sombrío pero realista, tratar de demandar al estafador era inútil. Y con la financiera solo se podía negociar un plan de pagos reestructurado, aunque seguiría siendo oneroso. Mis padres tuvieron que vender algunas acciones que tenían guardadas y mi padre incluso consideró pedir un adelanto de su jubilación. La situación era crítica.
Finalmente, después de que ellos agotaron sus opciones, y con el dinero de las ventas de Sofía, aún faltaba una cantidad importante para cubrir el primer pago fuerte que exigía la financiera para la reestructuración. Fiel a mi palabra, y después de que firmaron un pagaré detallado ante notario donde Sofía se comprometía a devolverme hasta el último centavo con un interés simbólico, les presté esa cantidad. No fue fácil para mí desprenderme de ese dinero, que eran mis ahorros, mi colchón de seguridad. Pero lo hice, no por ellos, sino para cerrar el ciclo bajo mis propios términos. La relación con mi familia cambió drásticamente. Se volvió distante, formal, casi transaccional. No hubo abrazos de reconciliación ni finales felices de telenovela. Sofía apenas me dirigía la palabra, resentida por haber perdido su vida de lujos. Mis padres me trataban con una cautela inusual, conscientes de que la balanza de poder había cambiado irreversiblemente. Una vez que el plan de pagos con la financiera estuvo en marcha y la situación mínimamente controlada, aunque sabíamos que les tomaría años saldar la deuda, me distancié emocionalmente por completo. Me enfoqué en mi vida, en mi trabajo, donde don Raúl, al tanto de mis asuntos familiares resueltos, me había dado un pequeño aumento y más responsabilidades. Mi relación con Laura se hizo más fuerte, ella había sido un pilar de apoyo y comprensión durante todo el proceso. Una tarde, tomando un café con Laura, le conté el desenlace. Ella me tomó la mano. Estoy muy orgullosa de cómo manejaste todo, Mateo. No fue fácil, pero te mantuviste firme y te respetaste a ti mismo. Sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una ligereza genuina. La herida causada por las palabras de mis padres seguía ahí, como una cicatriz delgada, pero ya no dolía al tocarla. Ya no me definía. No sé si mis padres o mi hermana cambiarían realmente a largo plazo. Quizás volverían a sus viejas andadas una vez que la crisis pasara por completo. Pero yo sí había cambiado. Había aprendido que mi valor no dependía de su aprobación. Había descubierto una fortaleza que no sabía que poseía. Y esa fortaleza, esa nueva paz interior, era mi mayor victoria. Ahora, era yo quien decidía quién entraba, quién salía y quién se quedaba en mi vida. Y, honestamente, se sentía de poca madre. El futuro era incierto, como siempre, pero lo miraba con la calma de quien sabe que, sin importar lo que venga, podrá enfrentarlo.